Iván Cepeda anunció el pasado 22 de abril su candidatura presidencial desde Pasto y esto transformó el panorama político electoral. En la lectura de un texto de casi 15 minutos habló de hacer una campaña austera, de no apelar ni a la burla ni a la deshumanización y también de un cambio de conciencia y de una revolución cultural. Iván Cepeda entra a la campaña y su figura desde ya despliega un poderoso simbolismo y narrativa. Hoy quiero que analicemos qué significa esta candidatura, pero primero suscríbete a este canal. Bienvenidos. Un presidente filósofo o el que metió preso a Uribe, para otros un guerrillero de las FARC. Lo cierto es que el senador Iván Cepeda tiene un gran acumulado político de más de una década protagonizando amplios debates de escala nacional. La trayectoria no se improvisa ni tampoco se reemplaza con simples golpes efímeros en la opinión. Y muchos se preguntan si es un candidato viable capaz de aglutinar los distintos sectores políticos que se necesitan para llegar a la presidencia. Algunos lo ven como un radical de izquierda, pero otros conocen una amplia trayectoria de acuerdos políticos. Analicémoslo. La vida y narrativa política de Iván Cepeda ha estado ligada a su historia personal marcada por el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, en 1994. Y esto lo convirtió en un representante nacional de las víctimas, que en este país son muchísimas. Activó con fuerza investigaciones sobre el paramilitarismo en el país y una narrativa que desnudaba los crímenes de Estado y el abuso de poder. Y aparte de su control político, a la seguridad, a la fuerza pública, a la justicia, Iván Cepeda fue uno de los actores claves en el acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Y este es un punto clave porque su gestión se caracterizó por lograr amplios acuerdos entre sectores políticos muy diferentes, los de izquierda, más izquierda, hasta la derecha liberal que para entonces representaba al expresidente Santos y otros arquitectos del acuerdo como Roy Barreras. Él sabe hacer acuerdos amplios y esto ya lo dijo en sus primeros discursos de campaña, que iba a convocar a la mayor cantidad de fuerzas posibles que puedan alinearse en un proyecto de país representado en esa alianza que se conoce como el Frente Amplio. Y esta es el pacto histórico, la izquierda, más otros sectores, podríamos decir, de centro y de la derecha más liberal. Y estas pues fueron las fuerzas que logró aglutinar Petro. Por eso está Roy, por eso está Benedetti y por eso estuvieron tantos exministros y funcionarios del gobierno Santos en el gabinete de Petro. Y es que de otra forma Petro no iba a ganar. Así que por supuesto no abusemos de la palabra cambio porque un gran sector de esa política tradicional estuvo, está y estará en los gobiernos progresistas por unos buenos años. Si estas fuerzas políticas se unen, prácticamente tendríamos una división cercana a lo que fue el 2016 entre el sí y el no, pero esta vez en un gran bloque que aglutina este frente amplio frente a las fuerzas de la extrema derecha que representa básicamente el uribismo. Esta vez Iván Cepeda, ¿será que puede aglutinarlos? Y yo creo que sí, porque su trayectoria lo indica. Como ya dije, fue mediador entre sectores tan opuestos como las FARC y todos los partidos de derecha y tradicionales que integraron las mesas del Acuerdo de La Habana. E incluso para los diálogos con el ELN logró sentar a figuras radicalmente opuestas a él y a estos actores en los acuerdos, como el ganadero José Félix Laforí, el esposo de la Cabal. Así que llevar de nuevo este tejido de alianzas al escenario electoral de la presidencia en 2026 es el gran reto que asume Iván Cepeda. El juicio contra Uribe lo ha catapultado políticamente y lo ha convertido en un símbolo de la búsqueda de justicia por las víctimas en este país. Esto le ha dado una presencia mediática enorme y una capacidad de gestión del discurso que no tiene otros candidatos, enfrentando además durante muchos años las narrativas uribistas basadas en el odio y el desprestigio del contrario. Así que Cepeda fácilmente llama la atención y congregan a su gran cantidad de seguidores, pero también la atención de los medios y la atención de sus contradictores. Prácticamente el único sector que no entraría en diálogos con Cepeda pues es el uribismo. Y es interesante analizar que Cepeda, a diferencia de Petro, tiene un estilo muy distinto.
no caza pleito con cualquiera, no exalta el discurso según las emociones del momento y su estilo, como lo demostró en el anuncio de su candidatura, es más sobrio y concreto, va al grano. Y yo creo que este estilo tan distinto le puede venir bien a este país tan afectado por la polarización mediática y por los discursos de odio y por una historia de violencia política. Sin embargo, al tiempo, Iván Cepeda es la figura idónea para que el uribismo reproduzca la narrativa de toda la vida, que es darle vida a las FARC. Entonces el uribismo ya dijo que Cepeda es el candidato de las FARC, pero el efecto mediático es bien curioso porque si bien el gobierno arrastra un clarísimo desgaste, la imagen y el lanzamiento de Iván Cepeda a la presidencia refrescó esta percepción e incluso muchos sectores y opinadores críticos del petrismo lo vieron positivamente. Pero ahora nos enfrentamos al escenario de la consulta. Se supone, si es que no la cancelan, la consulta se hace este 26 de octubre y Cepeda tendrá que medirse contra otras fuerzas importantes como Carolina Corcho y Daniel Quintero. Carolina Corcho ha venido haciendo campaña casi que en el último año y medio y ha logrado concentrar unas bases que están interesadas en su discurso fundamentalmente centrado en la salud. Por su parte, Daniel Quintero utiliza estrategias de comunicación que le han dado resultados muy contundentes y un impacto innegable en la opinión pública en los últimos 2 o 3 meses. No pueden subestimarlo, ojo. Y de hecho, cada ataque que le llega desde el sector del pacto lo está usando para reforzar una narrativa de perseguido dentro del pacto. Pero en el escenario de una consulta, la gente que vota está organizada porque ese día no sale a votar todo el mundo, sino más bien simpatizantes muy cercanos que han venido siguiendo estos procesos, bases organizadas, pero también las redes clientelares. Así que seguramente será una contienda que va a medir, por ejemplo, la estructura y la opinión que puede arrastrar de verdad Quintero frente a un acumulado político de amplia trayectoria soportada por luchas sociales de altísimo nivel que tiene Iván Cepeda. Pero quien quiera que sea, la pregunta es qué significa sostener las banderas de un gobierno progresista. Y hasta ahora ninguno de los candidatos expone eso con claridad. Yo pienso que es un compromiso con la transformación de la estructura de tenencia de la tierra, pero también un compromiso y la acción contundente para la protección del agua y de la biodiversidad. El progresismo en Colombia debe dejar ese centralismo y debe entender y proyectar el desarrollo del país desde las regiones y desde la diversidad cultural, territorial y étnica que abunda en las regiones de Colombia. Un gobierno progresista debe reivindicar y darle el valor y la posición histórica que merecen muchos sujetos excluidos en Colombia, como los sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes y tantos otros que no solamente reclaman derechos también, sino su posición en el discurso de la identidad nacional. Y Cepeda podría arrastrar todas estas causas. Yo pienso que tiene un capital político grandísimo acumulado, por lo que además para muchos es la causa más potente que se concentra en el juicio a Uribe. No solo se enjuicia a una persona, sino también un modelo de país que se ha demostrado se basó en el despojo de tierras, se basó en la acumulación de tierras, se basó en el monopolio y la concentración económica y financiera y se ha basado históricamente en la exclusión de tantos territorios, comunidades y diversidades. Este 26 de octubre seguramente Iván Cepeda pueda quedarse con esa candidatura del pacto histórico. ¿Será que Iván Cepeda puede entonces fortalecer esas alianzas y soportar las narrativas mediáticas de odio, desprestigio y deshumanización que vendrán de parte del uribismo, teniendo en cuenta que con el juicio actual Uribe estará en el centro del discurso? Yo creo que sí, que lo hará. Así que cuéntenme en sus comentarios cómo leen el panorama político. Suscríbanse a este canal, mi nombre es Danilo Palacio, síganme en todas las redes sociales y sigamos hablando aquí de la realidad cultural, social y política. Nos vemos pronto. Chao.